Esperanza, no sé si has escuchado las declaraciones muy certeras de Ayuso sobre esta polémica que hay ahora en torno a que el PSOE se abre a reformar la ley del solo sí es sí, mientras que Podemos lo niega y sigue atacando a los jueces. Ha dicho Ayuso que no lo hacen para proteger a las mujeres, sino que lo hacen por tezanos. Efectivamente, y como bien dice Isabel, yo creo que el PSOE se abre a reformar la ley porque evidentemente les está haciendo mucho daño en las encuestas y quieren que, aunque es una ley que ha aprobado, que ha salido del Ministerio de Igualdad, como Podemos se ha lanzado a defenderla a capa y espada, le quieren endilgar el estigma de la ley a Podemos y ellos limpiarse las manos como Poncio Pilatos. He escuchado a Irene Montero decir que claro, que ellos no lo hacían porque la ley estuviera mal o para rectificar, lo hacían única y exclusivamente para proteger a lo que llaman el gobierno de coalición, o sea, a ellos mismos en sus sillones. Y que para proteger al gobierno de coalición lo que no podían hacer era volver a la regulación anterior. Oiga, si la regulación anterior permitía que los violadores y los pederastas estuvieran en la cárcel durante más tiempo, ¿cómo se le ocurre a usted poner esta legislación? ¿Cuántos son los que llevan ya? Casi 300. Casi 300, que les han bajado la pena y 20 y tantos pederastas, asesinos y violadores exonerados, o sea, liberados, que ya están en su casa. Entonces, esto a mí me parece una vergüenza y encuentro que ha hecho muy bien Isabel, no sé exactamente lo que ha dicho, pero ha dicho que el gobierno estaba, pues sí, estaba pirado. ¿No? Bueno, lo que te he comentado, que la ley es una aberración y que no la van a reformar porque quieran mejorar la vida y la seguridad de las mujeres, sino únicamente porque les preocupa electoralmente. Es que no lo entiendo, porque toda la vida se ha dicho que rectificar es de sabios. Claro, ellos como no son sabios, pues no quieren rectificar. Así es. Y mira, Pedro Sánchez, que había dicho que esta ley era un avance, que esta ley era una maravilla, que teníamos que aprender todos de lo que ellos defendían. El consentimiento en el centro, porque exacto. Es que, ¿sabes? Antes no, el consentimiento no estaba en el centro. Yo he leído un artículo tuyo fantástico que dice que no solamente en el Código Penal anterior a este, el del 95, que ya era de los socialistas de Belloc, sino en el del 73 ya se exigía el consentimiento y si no había consentimiento era delito. Es que mira, lo del consentimiento en el centro es una falacia. Realmente ellos aprobaron esta ley porque querían trasladar su pancarta al BOE, querían trasladar ese falso relato de que en España las mujeres estamos desprotegidas porque la justicia es patriarcal y porque los violadores salían a la calle, porque es que los jueces no son feministas, son machistas. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha demostrado con esta nueva ley que no es así, no había que reformar en nada el consentimiento y el consentimiento ya estaba en el centro. Esta refundición, esta unificación de tipos, de meterlo todo lo que era abuso y agresión. ¿Pero por qué querían quitar el delito de violación? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un señor te meta mano que un señor te viole. El abuso. ¿Por qué querían poner que eso era lo mismo? Ellos decían, no es abuso, es agresión, es lo que dicen ahora. Decían que es que nos obligaba a la unificación el convenio de Estambul. Eso es mentira. El convenio de Estambul no dice nada de eso. Pero ¿por qué querían quitar la violación del Código Penal? Porque mira, ellas utilizaron una mentira sobre todo a raíz del caso de La Manada, que decían que es que las mujeres tenían que demostrar cuando llegaban a juicio y denunciaban una violación, tenían que demostrar que habían sido forzadas, es decir, la violencia o la intimidación. Pero es que ahora lo siguen teniendo que demostrar, es decir, ahora, vale, todo se llama agresión, muy bien, perfecto, pero hay dos tipos de agresión. La agresión más grave es aquella en la que se comete violencia o intimidación. Entonces, si la mujer quiere que a ese señor... La agresión más grave es la que acaba de completar el coito, es como lo que se llama. Violación. Es lo que se llama violación. En contra de lo que quiere la mujer. Eso es lo que yo considero lo más grave. Entonces, que le toquen las narices o el trasero, pero no es lo mismo. Que todo se llamara, que a todo se le llamara ¿Pero por qué? agresión. Yo es que intento siempre entender a mi adversario político. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tenía que todo fuera agresión? Es que a la vista está que ninguna ventaja, era simplemente relato, Esperanza, era para construir... ¿Pero para relatar qué cosa? Que a las mujeres en España no nos creía la justicia.
que teníamos que demostrar ante un juez, para que no fuera abuso, teníamos que demostrar que había habido fuerza, que había habido violencia o intimidación. Ahora todo es agresión. Dicen, es que la mujer no tiene que demostrar nada. Es mentira, lo tiene que seguir demostrando. Porque si no, no le aplican la pena correspondiente. Ahora, tú y yo denunciamos a Víctor, que nos está sacando tan amable ahí, de que nos ha forzado, y a ver, es que lo tendremos que demostrar. Imagínate la falacia, lo que quieren dar a entender, de manera, como digo, falaz, quieren intentar trasladar a los ciudadanos que ahora las mujeres no tienen que probar, primero, que no han consentido, y que no tienen que probar que no ha habido fuerza, o sea, que no ha habido violencia o intimidación. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque lo contrario atentaría no solo contra la presunción de inocencia del artículo 24 de nuestra Constitución, sino contra el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos y contra un montón de tratados internacionales. O sea, ¿quieren meter en la cárcel a un tío solamente por su palabra? De hecho, no sé si te aunque acuerdas, no se demuestre que haya hecho nada. Acuérdate, pues fíjate una cosa, en el anteproyecto inicial, de hecho, ellas contemplaban que el consentimiento tenía que ser explícito, es decir, que si una mujer no decía que la sí... La próxima vez, Guadalupe, llamamos al notario. Que si no había constancia del consentimiento explícito, se considerase una agresión sexual. Eso lo tuvieron que, como te puedes imaginar, se lo dijo cambiar. Cayetana, de verdad, que van diciendo fantástica. Bueno, es que Cayetana defiende todos esos temas como nadie. Pues, por cierto, que ha dicho Feijóo que va a tener en cuenta tanto a Semper como a Cayetana, y yo estoy muy contenta. Pues yo solo digo que en esta situación de degradación institucional, nadie mejor para contar lo que está sucediendo y además hacerlo con esa precisión que solo ella sabe usar, como Cayetana. Yo creo que esa es una decisión estupenda, ojalá sea cierto. Exactamente, ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto. Aquí el único que miente es el presidente Sánchez, él sí que miente. Bueno, ¿y qué te parece lo del tema de las mascarillas? ¿Otra engañifa más? No, es que yo he leído, no sé si será verdad, supongo que tú lo sabrás, que le ha dado la Audiencia Nacional, le ha dado de plazo hasta el día 8 para que expliquen por qué razón, dónde está escrito, qué informes les han dado para que los españoles tengamos que seguir usando mascarillas en el transporte público. Es correcto. Y entonces, todo eso se lo han dicho como el 20 y algo de enero. El plazo vencía el día... Y como vence el día 8, dice que el día 7 va a decidir ella, y entonces le piden que dónde están los papeles, creo que se lo ha pedido Cuca Gamarra. Cuca Gamarra, mira, inexistente el papel. Sí, en febrero, cuando aprobaron el decreto que contra el criterio de la mayoría de países europeos seguía exigiendo que llevásemos mascarillas, febrero de 2022, cuando exigieron que llevásemos mascarillas en exteriores y también en el transporte de viajeros, ahí fue Cuca Gamarra la que dijo que para votar a favor de eso querían ver los informes de los expertos. Y Sánchez, para evitar tener que enseñarlos, lo que hizo, ya sabes cómo legisla Sánchez. Si no hay expertos, ni hay informes, ni hay expertos. Dijo, la convalidación del decreto la metemos con la subida de las pensiones. Si no quieres decirle a los pensionistas que no les suben la pensión, tienes que votar a favor del decreto de las mascarillas. Se aprobó. ¿Qué sucede? Que, bueno, sí, han ido aprobando otros, que han ido rebajando requisitos, pero mantenían el del transporte. Y claro, llegó un momento en el que la propia Sanidad, aprueba un protocolo sobre el uso de las mascarillas, que básicamente, y como es razonable, eso fue en verano, en julio. Como es razonable, dice, solo tienen que llevar mascarillas las personas que estén contagiadas o que presenten síntomas. Entonces, una asociación que se llama Liberum dice, bueno, hay una contradicción entre el protocolo de sanidad y el Real Decreto del Gobierno también de Sanidad. ¿Qué decía el Real Decreto? El Real Decreto que las tienes que llevar en transporte. Oye, si hay un protocolo de sanidad que dice que solo si estás contagiado tienes síntomas, sí, y un decreto, entonces lo que recurren ante la Audiencia Nacional el incumplimiento del protocolo por parte de Sanidad. Y tú sabes cómo funciona, como jurista que eres, que una vez te admiten un recurso, tienes 20 días para aportar el expediente administrativo. Pues justo los 20 días 19 y medio, ¿no? le vencían el día 8 y, oye, en lugar de hacerlo para elecciones, que es lo que tenían pensado, hacerlo por abril o por mayo, salen de pronto diciendo, mira, que hemos cambiado de opinión.
que ya podéis quitar la mascarilla en el transporte. Somos así de buenos. Sí, os regalamos pero lo que me ha hecho gracia es que el primero que salió fue Simón, que lo tenían escondido hace un año y ahora sale Simón. Lo sacan siempre al pobre a contar mentiras, pero bueno, cada uno vende su prestigio como quiere, pero sí, así ha sido. Así ha sido.